En realidad todo ha cambiado ya. Dentro de unos años se dirá 23, como ahora se dice 67 o 73. Y será una fecha tan inscrita en la historia de Israel y de Oriente Próximo que bastará con mencionar el número 23 para que todos sepan de qué se está hablando. Y de lo que se está hablando es de la mayor masacre terrorista que ha sufrido Israel en su territorio. Pero no solo por el número, sino por la crueldad de las acciones de Hamás. Que no han terminado, ¿eh? A esta hora es difícil saber cuántas personas permanecen secuestradas en las guaridas de ese grupo integrista. Los medios israelíes hablan de 130. Tienen el número, lo saben. No quieren hacerlo público para no añadir tampoco más dolor a las familias. Aún hay demasiados desaparecidos como para darlo por cerrado. Y con su habitual crueldad, Hamás ha comunicado lo previsible, que es que los utilizará como coacción. Cualquier ataque contra casas inocentes en Gaza sin previo aviso y alerta se enfrentará a la ejecución pública de un rehén, afirma un comunicado Abu Obeida, portavoz de las brigadas de Al-Qassam, brazo armado de Hamás, que en realidad lo que está amenazando es la clásica táctica, porque cada vez se asimilan más las tácticas de Hamás y del ISIS, que es grabar y filmar cada uno de los asesinatos de estos rehenes para hacer daño a la opinión pública en Israel, para dañar al Estado de Israel y para que sirvan como coacción. El principal error, si es hijo de la ignorancia es un error, si es hijo de la maldad consciente es otra cosa, es hablar de esto en términos de lucha contra la ocupación. Hamás es un grupo islamista cuyo objetivo único es la desaparición de Israel y que ha instalado una teocracia en Gaza, donde gobierna después de una guerra civil entre palestinos. ¿Acaso esta masacre mejora en algo la vida de los palestinos? No, ni lo pretende. Todo lo contrario. Hasta tal punto Hamás ha condenado a los palestinos que la siempre humanitaria Unión Europea se ha planteado incluso suspender toda la ayuda a los territorios. Y hablamos del principal donante mundial a Palestina. Y digo se ha planteado porque están los comisarios contradiciéndose entre sí. Nos dicen que fin a todas las ayudas, otros que se mantiene la ayuda humanitaria. En cualquier caso, es un debate que hace unas horas era impensable en la Unión Europea. Tal es el compromiso de la Unión Europea con los territorios palestinos y con Palestina, que es el mayor donante mundial. Pero es que Hamás es solo un instrumento para perpetuar el odio y la miseria. No será la primera vez que los palestinos son carne de cañón de las potencias de la región, Ahora, hay una particularidad en este caso, que es que después de los acuerdos de Abraham con Marruecos, Bahrein y los Emiratos Árabes, ahora Israel estaba negociando un acuerdo con Arabia Saudí, que probablemente Irán ha querido dinamitar. Sobre este asunto concreto se ha referido el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en una declaración que es muy significativa. Hemos estado trabajando seriamente para que Israel y Arabia Saudí normalicen sus relaciones. No sabemos si lo lograremos, pero si eso sucede, cambiará profundamente las perspectivas para toda la región. ¿Quién se opone a que esto ocurra? Hamás, Hezbollah e Irán. Eso lo dice todo. Eso lo dice todo, sí. Y ahora también se une la yihad islámica, que ha reclamado los ataques que están llegando al norte, en otro frente. Cohetes que salen de Líbano, que son capaces de romper las defensas de Israel y que caen en las localidades próximas a la frontera con Líbano en el norte. Esto es más complejo que la guerra del Yom Kippur, desde luego, y coge Israel con un gobierno, el de Netanyahu, cuestionado por su cesarismo, con una reforma judicial que va contra el Estado de Derecho y que ha provocado una enorme contestación en las calles, y ahora también señalado por la falla de seguridad, por la que se ejecutó un complot a gran escala que terminó con miles de terroristas matando en el territorio de Israel, violando y secuestrando a civiles. A esta hora Israel ya controla todo el territorio, pero todavía hay terroristas escondidos, infiltrados en algunas de esas localidades. Las fuerzas de seguridad están tratando de acabar con ellos. Estaba prevista para esta tarde, para esta hora, la comparecencia de Netanyahu para anunciar previsiblemente un gobierno de concentración nacional.
Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, estaremos, como siempre, con ustedes hasta las 11:30, a las 10:30 en Canarias. Como les decía, a esta hora Israel ya tiene el control de todo su territorio, aunque sigue combatiendo a terroristas de Hamás infiltrados en las localidades del sur del país. Los reservistas están acudiendo por miles a la llamada de su ejército y se ha cortado la energía, los suministros y la entrada de alimentos a Gaza, que está además sometida a un ataque, a un asedio masivo. Ordené un asedio total sobre la franja de Gaza. No habrá electricidad, ni alimentos, ni gas. Todo está bloqueado. Estamos luchando contra animales humanos y actuaremos en consecuencia. Este es el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, que ha ordenado que se imponga un completo asedio sobre la franja de Gaza. Israel ha anunciado ataques masivos en la franja, en concreto, no solo en la ciudad de Gaza. En concreto, se están centrando en la localidad costera de Al-Furqán, que consideran que es el nido de terror de Hamás. Es el tercer día de la guerra contra Hamás. En Israel se habla de guerra, ya sin ambajes. Después de los atentados terroristas, de lo que hablan es una guerra abierta contra Hamás, y ya veremos si la guerra no escala a otras potencias que pudieran haber colaborado en esta operación, que es muy difícil hacerla en solitario o sin el apoyo de una nación. Ya no es solo el Wall Street Journal quien señala a Irán como el cooperador necesario de esta matanza. El reporte de muertos es atroz y no deja de crecer. Hace una hora les decía que eran 700, no, son 900 los israelíes muertos. Se ha elevado ya la cifra. Hay más de 2.500 heridos. En Gaza ya han muerto 560 personas. En realidad la cifra es más elevada y hablamos siempre de datos provisionales porque los hospitales en Gaza ahora mismo están atestados. No son capaces de atender a todos los heridos que están llegando, y además dense cuenta de que se encuentra en un bloqueo total, sin suministros, sin electricidad, sin alimentos, con lo cual la cifra es aún mayor. Vamos a regresar a Jerusalén. Hannah Beris, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes nuevamente. Decíamos que a esta hora estaba prevista la comparecencia de Netanyahu para hablar de la respuesta política al desafío militar al que se enfrenta Israel. Todavía no se ha producido, ¿verdad?, esa comparecencia. No, te diré que no es que se anunció el tema. Ajá. Se supone que al menos alguna referencia a este punto político iba a ser, sería muy lógico que no, pero en realidad sería la primera comparecencia de él ante la nación en forma seria. No tengo claro si con posibilidad de planteársele preguntas, pero al menos después de un mensaje que él hizo prefilmado el sábado mismo de más o menos medio minuto y otra declaración a la radio también, todo hecho de antemano, no en vivo, con la posibilidad de que se le cuestionen cosas, sería la primera vez en el tercer día de guerra que se dirige a la nación. Es importante porque aquí hay muchas preguntas serias para plantear. De todos modos, no está claro si ya se acordó el tema del gobierno de emergencia nacional. Quizás él algo va a decir al respecto. No creo que sea el anuncio de la formación de ese gobierno, pero de todos modos se ha demorado. Estaba anunciado para hace una hora y todavía no ha comenzado. Claro, en cualquier caso necesita fortalecer ese gobierno. Está en un momento de la sociedad israelí de enorme polarización, ¿no?, y de desconfianza también respecto del gobierno de Netanyahu, ¿no? El contexto político es muy delicado. Sí, sin duda. Recordemos que cuando el ministro de Justicia de Netanyahu presentó el 4 de febrero su plan de reforma judicial, estallaron fuertes protestas en todo el país. Este sábado de noche, te digo, justamente yo tenía pactada una entrevista con una de las líderes principales de la protesta, una profesora académica de física atómica o algo por el estilo, la profesora Shikma Bresler del Instituto Científico Weizmann. La iba a encontrar una hora antes de la manifestación central de todos los sábados por la noche en Tel Aviv, teniendo de fondo el simbolismo de que iba a ser la manifestación de la semana número 40. Evidentemente todo quedó cancelado por el estallido de la guerra, e inmediatamente después de comenzada la invasión terrorista, creo que a la hora o 2 horas, los grupos de protesta de inmediato avisaron que cancelan todas las manifestaciones, que ahora lo central es ayudar a que Israel lidie exitosamente con esta guerra. Eso no quita de la mesa la división, la polarización que hay, las serias críticas a Netanyahu de quienes se le oponen, a la protesta de quienes consideran que fue nociva, pero ahora al parecer hay
al menos atisbo de altura política para comprender que lo principal es unirse para irradiar un mensaje positivo al pueblo. Una tragedia semejante produce una galvanización política, ¿no? También de la opinión pública. En Israel se habla de guerra, sin ambages, ¿no? Una guerra además que se prevé larga, ¿no? Ahora están concentrando sus ataques en localidades de la franja que consideran que son refugio de los terroristas de Hamás y bajo la coacción, que es de lo más trágico, lo más preocupante, de las decenas de secuestrados a los que amenazan con ejecutar, claro. Mira, desde el comienzo la política en realidad ha sido siempre así, pero se lo dice explícita y categóricamente ahora, la política ha sido atacar en forma masiva los blancos de la infraestructura armada de Hamás. El problema es que Hamás se instala, opera, ¿verdad?, se organiza en medio de la población civil, pero no es solo cuestión que un terrorista tiene su familia y vive al lado de otra familia de civiles. Es que hay depósitos de armas, almacenamiento de cohetes también en estructuras civiles, comandancias de Hamás a 100 metros de una clínica, de un hospital, de una escuela, a veces utilizados esos lugares como punto de lanzamiento de cohetes, y luego cuando Israel ataca una célula, por ejemplo, que se intercepta por esos medios que hay, ¿verdad?, de la tecnología actual, que se ve de dónde salió el cohete o se los identifica cuando están en camino a lanzar y responde para destruir esa célula, a veces hay, por supuesto, daño colateral. Yo tengo bien claro que ese término, ¿verdad?, de daño colateral, suena como un tanto ridículo cuando se ve tanta destrucción y se sabe, aunque no tengo aún las cifras de la distinción entre cuántos terroristas murieron y cuántos civiles. No hay duda que hay civiles muertos también. Israel sostiene, mira, y de fondo no sé si puedes oír, aviones, todo el tiempo se oyen aviones. Israel sostiene que ha matado a cientos de terroristas en Gaza. Hasta hace pocas horas Hamás decía que tenía 560, o sea, que había 560 muertos en Gaza. Estoy segura que la cifra ha aumentado desde ese momento, ya transcurrieron unas horas. Israel dice que ha matado a cientos de terroristas, que ha matado a otros cientos en territorio israelí, de los que se infiltraron, y que ha matado cientos de terroristas junto a la valla fronteriza, cuando estaban tratando nuevamente de infiltrarse, y algunos de volver a Gaza habían logrado alejarse nuevamente de los poblados israelíes y querían huir de regreso. Israel los mató. El número también de los muertos en Gaza aún no se sabe, lo definitivo está claro. En cuanto a los blancos, y perdona que me extendí en este punto, hoy destacó el portavoz militar cuando habló hace unas 2 horas, lo cité en nuestro contacto anterior, destacó la serie de blancos en el barrio Rimal de Gaza. Rimal de Gaza es realmente el barrio más residencial, centro de finanzas, de la actividad de las familias de mayor posición, de mejor posición económica. Ha estado ahí muchas veces, un lugar hermoso, pero también allí Hamás está instalado con comandancia de operaciones de inteligencia, y pues el mensaje de Israel fue: mi Rimal va a salvarse si tiene ahí blancos de Hamás. Claro. Oye, Hanna, y una cosa más, ¿qué credibilidad le dan a las informaciones que señalan a la participación de Irán? Bueno, la lógica dice que es muy difícil urdir una operación terrorista como esta sin la infraestructura de una nación como, por ejemplo, Irán, pero, en fin, claro, es un asunto suficientemente delicado como para manejarlo, bueno, como material sensible, ¿no? Claro, bueno, mira, no quiero dar como hecho lo que desconozco en forma fehaciente, porque no se ha dado aún una información categórica diciendo aquí están las pruebas 1, 2, 3, ¿verdad?, de la participación de Irán. Se conoce claramente la ideología, el encare, la ambición de Irán de no solo destruir a Israel, yo suelo decir, es el único país del mundo por el régimen de los ayatolás que proclama públicamente que quiere destruir a otro miembro de la Comunidad de Naciones, Israel. O sea, su objetivo, su ideología es bien conocida, y también su plan en el cual ha tratado de coordinar cosas con Hamás y con Hezbollah en Líbano, de que Israel sea víctima de un ataque en varios escenarios a la vez, en varios frentes a la vez. Si esta vez realmente están coordinando eso y se avecina la próxima etapa, si lo que pasó y la infiltración en el norte es parte de esa segunda etapa, no sé, pero se habla ya, o sea, por supuesto una opción, pero se habla claramente, y nuevamente quizás sea de esos rumores que circulan, ¿verdad?, y que luego no se confirman, de la posibilidad de un ataque cibernético iraní
que neutralizó parte de las defensas israelíes de detección, de observación en la frontera. Lo que es seguro es que el entrenamiento iraní a terroristas palestinos, eso es un hecho, y además la República Islámica de Irán financia el 70% por lo menos de las necesidades presupuestarias. Un término suena demasiado serio cuando uno habla de una organización terrorista, de Hamas y de la Yihad Islámica. Gracias, Hanna. Luego seguimos hablando, seguimos conectando con Jerusalén. Antes les hablaba de un comunicado de las brigadas de Al-Qassam, que es el brazo armado de Hamas. Habla Abu Obeida. Tenemos además ese sonido en el que amenaza pues con utilizar a los rehenes como coacción contra el Estado de Israel. Dice, a partir de esta hora anunciamos que todos los ataques contra nuestro pueblo, que está a salvo en sus hogares, sin previo aviso, serán recibidos con pesar por la ejecución de uno a uno de los rehenes civiles de nuestro enemigo, y lo transmitiremos en audio y en vídeo. La crueldad de Hamas no repara en si las viviendas son esto. Quiero decir, cuando entraron no existía la ofensiva en Gaza. El hecho de que ahora traten de decir que es para salvar a su pueblo solo añade cinismo, porque lo que han hecho es condenarlo. Y fíjense lo que llega del frente diplomático. Son dos noticias de una enorme relevancia. La primera es que la Unión Europea anunciaba a través de su comisario de Ampliación y Vecindad, Oliver Bargheli, que había suspendido todas las ayudas a Palestina. Bruselas es el principal donante internacional a proyectos de cooperación de los territorios palestinos. Es una decisión drástica. Hablamos de un paquete de 691 millones de euros y de poner en cuarentena y bajo revisión todos los proyectos. Pero sobre todo esto hay una enorme confusión, porque lo ha desmentido otro comisario, que asegura que no, que se mantiene la ayuda humanitaria, y continúa a esta hora la discusión, además en unos términos bastante groseros en Twitter, acerca de qué es lo que va a ocurrir finalmente con esa ayuda, de un amateurismo realmente sorprendente, por cuanto se trata de la Comisión Europea. En cualquier caso, es enormemente significativo, y es muy probable que Alemania esté siendo decisiva en este debate, porque fue la primera en cortar el grifo de las ayudas, y ya no solo que por razones históricas fáciles de comprender, en fin, la Shoah, el Holocausto, son especialmente sensibles en su apoyo a Israel. Es que además una de las imágenes más inhumanas tiene a una alemana como víctima, que es esta chica jovencísima, cuyo cadáver desnudo fue arrastrado por los terroristas de Hamas. Bueno, queremos suponer que es su cadáver porque no se sabe si estaba con vida, pero la imagen ha circulado, añadiendo aún más pavor, ¿no?, a lo ocurrido. El Ministerio de Exteriores español ha mostrado su disgusto por la decisión del comisario europeo. Ya saben también que el gobierno español tiene el caballo de Troya dentro, ¿eh? Ustedes analicen cuál es la posición internacional de Podemos, todavía en el gobierno respecto a Israel, o de Rusia, o de Ucrania. En realidad es la posición de un paria internacional, pero está en el gobierno español, aliado con una fuerza atlantista como es el PSOE, que por cierto fue quien abrió relaciones diplomáticas con Israel, eran tiempos de Felipe González, a quien podemos repudiar, suponemos también por ello. Sepan también que entre los desaparecidos se encuentran dos españoles, un hombre de Zarauz, residente en un kibutz, y una hispano-israelí de 19 años que hacía el servicio militar, porque es lo que le tocaba. Saben ustedes que las mujeres también están llamadas al servicio militar en Israel y cumplen un servicio de un año, algo más de un año. Lo confirmaba a mediodía el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que esta mañana hablaba con Carlos Alsina en Más de Uno, y le confirmaba que esperaba que todo el que quisiera abandonar la zona pudiera hacerlo. En el día de hoy es algo bastante complicado, están saturadas las líneas. El aeropuerto Ben Gurión ha sido también el objeto de un ataque con cohetes que afortunadamente el sistema de defensa de Israel ha conseguido repeler, pero esto está afectando sin duda a los vuelos que salen de Israel. Estamos en contacto con la compañía Iberia, ayer ya empezó a retomar sus vuelos, y yo espero que a lo largo del día de hoy todos aquellos que quieren salir de Israel o que tenían que volver así lo hagan.